Hola, ¿cómo está? Muy buenos días. Aquí de nuevo, sí, con la bendición del Señor, para desarrollar un nuevo mensaje, el cual se ha titulado Sé realmente quién soy, pero les dejo la presentación. Bueno, les formulé una pregunta en un comienzo. ¿Saben ustedes realmente quiénes son? Yo creo que es una pregunta al parecer simple, pero genera mucho cuestionamiento, mucha confusión. Es un poco desconcertante la pregunta, porque tal vez podemos tener un concepto de nosotros mismos sólido, pero en la medida que vamos creciendo o en la medida que hay ciertos acontecimientos o eventos alrededor nuestro, tal vez ese concepto como que no era tan así, ¿no? Va cambiando, ¿sí? Va cambiando. Pero empecemos con una oración. Dios bendito, Padre Celestial, Jehová de los ejércitos, Señor, te doy gracias. Te encomiendo este mensaje. Te encomiendo como instrumento tuyo, bendito Dios, en este momento, y que bendigas a las personas que están viendo y oyendo este mensaje. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Ahora, este concepto de quién realmente soy, ¿sí? Bueno, podemos encontrarlo en el libro de Mateo, ¿no? Mateo 16, 13 al 9, el cual dice: Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, contestaron, algunos dicen que Juan el Bautista, otros dicen Elías, y otros dicen Jeremías o algún otro profeta. Entonces les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy? Simón Pedro contestó: Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús respondió: Bendito eres Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Y te daré la llave del reino del cielo. Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. ¿Y ustedes quién dicen que soy? Sí, y justamente va relacionado con el nombre del mensaje, ¿no? Pero bueno, en 2 Samuel 14:5 dice: ¿Qué problema tienes?, preguntó el rey. Ay de mí, soy viuda, contestó ella, mi esposo está muerto. ¿Sí? Aquí también hay una definición, un concepto de una persona que dice: yo soy viuda. ¿Sí? A su vez también en Job 33:9 dice: dijiste, yo soy puro, no tengo pecado, soy inocente, no tengo culpa. Es una descripción también que consta en el libro de Job. Pero acordémonos de David. Yo creo que una descripción bien elocuente de lo que fue David. Justamente en Salmos 31:12 dice: me han olvidado como si hubiera muerto. Soy como una vasija hecha a pedazos. Justamente se está describiendo como una vasija hecha a pedazos, pero no se queda con eso. En Salmos 51:5 dice: pues soy un pecador de nacimiento. Así es, desde el momento en que me concibió mi madre. Una vasija rota, soy un pecador desde nacimiento. A su vez también en el libro de Jeremías, que dice 1:6: oh Señor soberano, respondí, no puedo hablar por ti, soy demasiado joven. Hay una descripción por parte de Jeremías. Y en 1 Corintios 13:1, ¿qué dice Pablo? Dice: si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amara a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena. Hay otra nueva descripción por parte de Pablo, que si es que él no tiene amor, sería un címbalo que resuena, sería un metal ruidoso, no sería nada más que solamente eso. Son descripciones, son imágenes, son conceptos, características que estos personajes dicen que tienen, ¿sí? Por ende es una definición de ellos mismos y que va relacionado con el tema. Pero, ¿qué pasa si nosotros, ¿sí? Tú, ¿sí? Te pones delante de un espejo? ¿Qué verías tú en ese espejo? Y te puede ayudar. ¿Sí? En un comienzo, ¿qué podríamos ver? Bueno, soy un ser humano, soy de carne y hueso. ¿Sí? Por ende sería parte de la descripción. Pertenezco a la raza humana. ¿Sí? No es que sea un extraterrestre y me ponga delante del espejo, pero claro, somos de carne y hueso y seguiremos siendo de carne y hueso. ¿Sí? A su vez, si sigo mirando en el espejo, ¿qué más puedo ver?
Bueno, puedo observar en el sentido de que, bueno, estoy viviendo en un momento histórico específico, ¿sí? En un momento de la historia específica. O sea, no nací en el siglo XVIII, no nací en la época medieval, no nací en la prehistoria. No, el Señor me dio vida en este momento en específico. Y aquí solamente quiero desarrollar algo. Claro, en la actualidad se manejan mucho los conceptos de generaciones. Bueno, la generación X, la generación Y o millennials y la generación Z. Por ende, nosotros podríamos decir, yo nací en este momento histórico específico. En mi caso sería la generación X, porque son aquellos que nacen entre 1965 y 1980. Y según los investigadores, sus características son que son amantes de la lectura, de la cultura, de actividades al aire libre, son personas equilibradas, felices, etc. A su vez vienen los millennials, que son los que más se han dado a conocer en este periodo, que son aquellos que nacieron de entre 1980 y el 2003, y según los investigadores dice que son personas perezosas, que no tienen grandes proyecciones hacia el futuro. En cambio, viene después del año 2003, viene la generación Z. Y justamente esta generación Z es la que se caracteriza por el mundo digital. Son aquellas que usan masivamente lo que son los teléfonos inteligentes y son aquellas personas que son muy creativas e incluso les gusta hacer las cosas por sí mismos. Pero todos sus proyectos, sus deseos, todo gira en torno al mundo digital. Por ende, si yo me miro al espejo y pertenezco a la época de millennials, bueno, soy un ser humano de la época de los millennials, ¿sí? Y eso es una característica que puedo yo destacar resto, ¿sí? Dentro de mi definición de persona. A su vez también yo puedo decir, bueno, yo tengo ciertos conocimientos, ciertas ideas, ciertas costumbres que pertenecen a una clase social o a un pueblo o a una época en específico. Sí, que también me caracteriza, por ende yo puedo decir yo soy egipcio, yo soy romano, yo soy quitus, yo soy mapuche, etcétera, 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 y también forma parte de las características que yo me puedo dar como persona. ¿Sí? A su vez, también yo puedo decir, bueno, soy fulanito de tal. Claro, mi apellido viene de cierta parte y eso también me da cierta identidad. A su vez también puedo decir, bueno, tengo estudios superiores, estudié en tal universidad, lo cual también me da ciertas características. A su vez también puedo decir, yo soy una persona que tiene pensamientos diferentes al resto. Yo podría decir, soy más filosófico o psicoanalista, etcétera, etcétera. Incluso al decir que yo soy de la generación Z, ellos son mucho más creativos. Por ende, yo puedo decir, claro, yo tengo un pensamiento diferente al resto. Ahora, también puedo decir, todas las cosas que yo he logrado hasta el momento ha sido por mi esfuerzo. Yo me catalogo como una persona emprendedora y luchadora. También puede ser. O bien, yo me puedo poner frente al espejo, me puedo mirar un rato, puedo decir, no sé quién soy. No podría darme un concepto o una definición de lo que soy. O bien, puedo dar una definición de lo que soy en base a todo lo que le he dicho, pero puedo decir, ¿eso me llena? ¿Eso es suficiente? O tal vez hay algo más que se me está olvidando o algo más que yo no conozco. Ahora, aquí hay un concepto muy importante que nos vamos a meter un poquito para poder analizarlo, ¿sí? ¿Qué es la identidad personal? ¿Sí? ¿Qué es la identidad personal? Según el diccionario, es el conjunto de características propias de una persona que le permite reconocerse como un individuo diferente a los demás. Diferente a los demás. Ahora, en este ámbito, sí, voy a citar una teoría de un psicólogo, filósofo también norteamericano, que se llama George Herbert Mead. ¿Sí? Y lo interesante de esta teoría es que justamente está relacionado con el concepto que estamos analizando o con la respuesta que estamos analizando. Él dice lo siguiente. Dice que un individuo construye su identidad personal en una especie de diálogo con los demás. Las personas se individualizan, es decir, adquieren una identidad a través de la sociabilización. A través de la sociabilización. O sea, vamos por parte. Lo que me está tratando de decir esta teoría es que yo como persona, ¿sí? Me tengo que sociabilizar. Bueno, de hecho el Señor nos creó como seres sociables.
¿sí? Al momento de sociabilizar no es solamente conversar con alguien o conocerle, sino que de esa sociabilización yo voy sacando extractos de las características, de la identidad, de las cualidades de esa o esas personas y la asimilo a mi identidad personal. ¿Por qué? Porque considero que son correctas, porque las necesito, porque me gustan, etcétera, etcétera. Y es así, por ejemplo, ahora están de moda las películas de Marvel, ¿sí? Y yo puedo decir, bueno, a mí me gusta Tony Stark, por ejemplo, porque tiene un ingenio, un intelecto que se nota que es superior al resto, ¿no? O también puedo decir, yo me identifico con el Capitán América, ¿por qué? Porque es una persona que maneja el liderazgo, ¿sí? Maneja el resto de sus compañeros, ¿sí? Busca siempre la unión entre todos, tiene esas palabras de motivación hacia los demás, bueno, resistente, fuerte, etcétera, etcétera. Sí, puedo decir que esas cualidades a mí me agradan, por ende yo las asimilo a mi identidad personal. Ahora, este proceso comienza desde la niñez. ¿Sí? Los niños, ¿con quién hacen esta sociabilización? Bueno, con sus padres. Van adquiriendo características o cualidades de sus padres y las van asimilando en ellos mismos. Cuando no hay padres, con sus cuidadores. En la medida que vamos creciendo, bueno, pueden ser con nuestros compañeros de colegio, con nuestros profesores, con parientes cercanos, con parientes lejanos, con personas de la televisión, etc. Vamos a través de esta sociabilización adquiriendo ciertas cualidades para formar parte de nuestra identidad personal. Ahora, aquí hay algo interesante porque también para el desarrollo de esa identidad personal existen muchas valoraciones. ¿Sí? ¿De quiénes? De nuestro entorno, que nos valoran, o sea, nos dicen, nos dan su opinión de realmente lo que somos en relación a los demás. O sea, nos permiten saber cómo nos sentimos con nosotros mismos, esas valoraciones. No siendo críticas, ¿no? Sino que totalmente objetivo, pero sí nos va a ir permitiendo saber o nos va dando indicio de ver cómo nos sentimos con nosotros mismos a través de ese desarrollo de nuestra identidad personal. Por ende, es muy importante toda esta sociabilización, todo esto, aquello que nos rodea. ¿Por qué? Porque a partir de estas valoraciones va a permitir o determinar qué autoestima tenemos nosotros. Porque si nuestra imagen es positiva, es sólida, nuestra autoestima va a ser alta. En cambio, si nuestra imagen es degradada, se me trabó la lengua, es degradada, ¿sí? Que implica que nuestra autoestima es baja, es mala, por ende no va a afectar a nuestro desarrollo también como personas. Ahora, solo completando esta construcción de nuestra identidad personal también es muy difícil en el caso de los jóvenes o de los adolescentes, que no quiere decir que también para nosotros no lo sea. ¿Por qué? Porque en esta sociabilización o en esta búsqueda de cualidades para asimilarla a nuestra identidad personal, también tenemos que tener el ojo, por así decirlo, de asimilar cualidades que sean saludables, ¿sí? Y bueno, y que sean socialmente aceptables, ¿no? ¿Sí? Y que no permitan que eso cause un problema interno en la personalidad, o bien la persona al momento de elegir esas cualidades saludables le permite tener un mejor desarrollo y desempeño en la sociedad. En cambio, cuando esta sociabilización es de cualidades que son negativas o no saludables, ¿sí? Genera confusión, y lo que llama justamente el psicoanalista Erik Erikson conlleva una confusión, o sea, a un aislamiento o bien a una agrupación a personas iguales en ese concepto, o sea, que no tienen una identidad, lo que genera una serie de inconvenientes. Pero no vamos a analizar en eso. Yo creo que ya quedó claro cómo se forma nuestra identidad personal a través de la sociabilización. Asimilamos cualidades de otras personas, vemos si eso es bueno o no, asimilamos y eso va generando nuestro concepto, o sea, va generando la respuesta a esta pregunta que le formulé en un comienzo de que ¿sabemos realmente quiénes somos? Eso va generando justamente esa respuesta. Ahora, voy a citar un libro que se llama Día tras Día con Billy Graham. ¿Sí? Esto fue compilado por Joan Windmill Brown de la editorial Mundo Hispano. En este libro se señala que existen tres tipos de personas. No estoy hablando que sea esquizofrénico, no, pero existen tres tipos de personas. Una, aquella que crees ser. La dos, aquella que otros piensan que eres.
Y la 3, aquella que Dios sabe que eres y que podrás ser por medio de Cristo. Vamos a analizar una por una, que me pareció muy interesante. Dice, aquella que crees ser. Ok. Yo me creo que soy esta persona. ¿Sí? ¿Por qué Frankenstein? Bueno, porque he asimilado personalidades, características de otras personas, las cuales le he asimilado dentro de mi identidad y soy una serie de características de otras personas. No está mal porque ese es el concepto de la teoría, ¿no? Pero yo me considero que soy así, soy un Frankenstein, ¿sí? O asimilo este papel, ¿sí? Punto. Ahora, ¿qué sucede con esto? Aquella que cree ser. En el transcurso del tiempo, yo creo ser este personaje, pero después de cierto tiempo me doy cuenta que no es, o que falta algo realmente en este concepto que yo estoy desarrollando. Por ende, ¿qué puede generar esto? Confusión, o también puede llegar a un cuadro de depresión, o también puede generar conceptos en el sentido de que no creo estar a la altura de lo que esperan de mí, no soy digno de la persona amada inclusive, que no voy a tener otra oportunidad, que esto ya no tiene solución, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, porque esta postura de lo que yo creo ser no dura en el tiempo, a consecuencia de esta sociabilización. Ahora, según 1 Corintios 13:12, dice, ahora vemos todo de manera imperfecta, como reflejos desconcertantes, pero luego veremos todo con perfecta claridad. Todo lo que ahora conozco es parcial e incompleto, pero luego conoceré todo por completo, tal como Dios ya me conoce a mí completamente. Ok, vamos al segundo punto. Dice, lo que otros piensan que eres. Ok, en un comienzo teníamos esta máscara. Después lo que los demás piensan que eres, o que los demás piensan que yo soy, no sé, puede ser una tigresa o un tigre, ¿sí? Un animal feroz, como quieran llamarle, ¿no? Es solamente una ilustración. Los demás piensan que soy esto, ¿sí? Y yo pienso que soy esto, ¿sí? Los demás piensan que soy esto, ¿sí? Por ende, ¿qué va a generar que esta máscara se interponga con esta máscara? ¿Sí? Internamente, ¿qué va a suceder? Va a haber una disuasión, va a haber una diferencia, una separación de lo que yo creo ser con lo que los demás piensan que soy. ¿Sí? ¿Qué va a motivar eso? Va a motivar que mi concepto de lo que yo soy lo voy a imponer a los demás para que ellos vean lo que yo estoy viendo. O bien yo voy a cambiar mi concepto de lo que yo soy para que se acomode o se acople a lo que los demás están pensando de mí. O bien estoy aplicando esta máscara únicamente ¿para qué? Para ocultar esta otra. ¿Sí? Es solamente un escudo, ¿para qué? Para que la gente tal vez no me conozca. ¿Por qué? Porque tal vez tengo una baja autoestima. O bien no estoy seguro de ese concepto de identidad personal que tengo. Por ABC motivo. Por ABC motivo. Ahora, tercer punto que es vital. Es lo que Dios sabe que eres y que podrás ser por medio de Cristo. Estoy sin máscara. ¿Sí? Estoy sin máscara. Y lo vamos a dividir en dos partes. Lo que Dios sabe que eres. Dios, ¿qué sabe de nosotros? Somos descendientes de Adán. Hay un pecado original por desobediencia. Por ende nuestra naturaleza es pecaminosa. Vivimos en pecado. Tenemos perdición. Estamos condenados. ¿Sí? Estamos separados de Dios. ¿Sí? No tenemos salvación, estamos fregados, fritos. ¿Sí? Eso es lo que Dios sabe de nosotros. ¿Sí? En resumen es eso. A este respecto, en Salmo 139, del 1 al 4, ¿qué dice? Oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes cuánto me siento y cuánto me levanto. Conoces mis pensamientos aun cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago. Sabes lo que voy a decir incluso antes de que lo diga Señor. Está clarísimo. Está clarísimo. ¿Sí? Podemos nosotros pensar que somos esto. Podemos incluso ocultar nuestra identidad de esa máscara con esto. O inclusive la sociedad o los demás nos pueden ver de esta forma. ¿Sí?
Pero realmente Dios nos ve así, sin máscaras, sin escudos, sin conceptos predefinidos por nosotros. Él sabe quién somos, qué hacemos, sabe todo, lo cual no podemos esconder jamás. Ahora, la segunda parte de este tercer punto dice, ¿y qué podrás ser por medio de Cristo? El Señor sabe que necesitamos salvación, por ende a través de Cristo somos salvos, ya no somos condenados. Tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados, los cuales fueron olvidados, fueron arrojados al fondo del océano. Ahora Cristo vive en nosotros. Él nos compró a través de su sangre. El Espíritu Santo vive en nosotros. Él nos guía. Gracias a Él tenemos salvación. Eso es lo que el Señor sabe, lo que vamos a llegar a hacer con Cristo. ¿Sí? Tener vida eterna a través de Cristo Jesús. ¿Sí? Por ende existen dos realidades. Existen dos realidades que son muy claras. Una de aquellos que, podríamos decir, no le han aceptado al Señor, o lo ignoran, o no lo han aceptado de corazón, o bien aquellos que sí le han aceptado al Señor de corazón y tienen una vida en Cristo Jesús. Hay dos mundos. Hay dos mundos, sí. Y ahí podemos decir a qué mundo queremos pertenecer. Ahora, cuando queremos conocer a alguien, ¿qué hacemos? Bueno, obviamente le preguntamos, bueno, ¿cómo te llamas? Marco, Juan, como le quieren llamar. Sí, pero no es suficiente porque ¿cuántos Marco o Juan existen en el planeta? No nos da una definición concreta de quién es, pero nos puede dar su apellido. Y a través del apellido incluso ahí ya podemos saber de dónde viene. Ah, tú eres hijo de fulanito de tal o vienes de la familia tanto, o etcétera, etcétera. Ahora, inclusive el nombre es el primer factor de mucha importancia que existe para la identidad personal. ¿Por qué? Porque la primera identidad que nos dan cuando nacemos, ¿cuál es? El nombre, tu nombre, y eso me identifica. ¿Sí? Y lo mismo sucedió también en la Biblia. Por ejemplo, en el caso de Simón, el Mateo 16:13 dice, Simón, hijo de Juan. Le está identificando a Simón como hijo de un señor llamado Juan. Y ahí es más fácil ubicar, tú eres el hijo del pescador, por así decirlo. Pero a su vez, el nombre Simón significa escuchar, reputación o Dios ha escuchado. Sí, pero todos sabemos que el nombre de Simón fue cambiado a Pedro, que significa roca. Hubo un cambio del nombre. Acuérdense que el nombre es el primer factor de identidad personal. Aquí el Señor que hizo con Simón Pedro, Simón hijo de Juan le cambió a Pedro, le cambió su identidad personal del nombre. Le dio una nueva identidad. No fue el único. También todos conocemos a Saulo de Tarso. ¿Sí? Lucas decía que Saulo venía de Tarso, es de la ciudad de Tarso, que también era una forma de identificar a las personas. Pero también se le cambió el nombre, en vez de Saulo se le cambió a Paulo. Y esto lo encontramos también en Génesis 35:10. Bueno, en Génesis 35:10 encontramos también el caso de Jacob, que dice, diciéndole, tu nombre es Jacob, pero ya no te llamarás Jacob, a partir de ahora tu nombre será Israel. Así que Dios le cambió el nombre y lo llamó Israel. Jacob, sí, bueno, todos sabemos quién era Jacob, sí, era justamente el suplantador, el plato del asunto del trámite, el plato de lenteja, etcétera, etcétera, y le cambió a Israel. Israel significa el que pelea junto a Dios, tener poder con Dios. Imagínense ese cambio de identidad, sí, cambio de identidad. Ahora, ¿qué más? Por ejemplo, Abraham cambió el nombre a Abraham, y esto lo encontramos en Génesis 17:4 y 5, dice, este es mi pacto contigo. Te haré el padre de una multitud de naciones. Además cambiaré tu nombre. Ya no será Abraham, sino que te llamarás Abraham, porque serás el padre de muchas naciones. Abraham, ¿qué significaba? Significaba el padre es excelso, padre enaltecido. Y justamente le cambió a Abraham, que es padre de una multitud. Ahora, ¿por qué el Señor hace esto? Podemos deducir que lo más lógico es que es para darle una nueva identidad. El nombre es muy importante, pero le está dando una nueva identidad. Según 2 Corintios 5:17 dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. No estoy diciendo que a todo el Señor nos va a cambiar el nombre, eso no lo sé. Sí, puede ser, no me consta. Sí, pero lo importante aquí es el concepto.
es el cambio a una nueva criatura. ¿Sí? Y el Señor justamente eso hace. Al momento de que nosotros le recibimos a Cristo en nuestra vida, nos convierte en nuevas criaturas en Cristo Jesús. Por ende, nuestra identidad anterior ya no existe. Esa identidad que tal vez nos confundía, nos deprimía, que consideramos que eran inútiles, indignos, ¿sí? Esa identidad ya pasó. Y el Señor nos da una nueva identidad, un nuevo concepto, una nueva imagen, una nueva característica en Cristo Jesús. Nos cambia como personas, ¿sí? Ahora, adicionalmente a esto, ¿sí? Incluso esto ya lo vimos en Tips Cristianos para la Vida, justamente respondiendo a la pregunta, ¿dudas del amor de Dios en tu vida? Les recomiendo que vean esto, solamente les voy a dar un nuevo resumen, el cual es el siguiente. El Señor nos considera también sus hijos. Acordémonos que en las primeras etapas de la vida, uno asimila las características o cualidades de nuestros padres. El Señor, al asimilarlo como sus hijos, Él es nuestro Padre, ¿sí? Y adicionalmente también nosotros aceptamos a Cristo en nuestras vidas. Ahora, ¿qué pasa aquí? Dice en Juan, 1 Juan 3.1, dice, miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre que nos llama sus hijos. Y eso es lo que somos. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios porque no lo conocen a Él. Por ende, ¿qué debemos hacer para ser sus hijos? Creer en Él y recibirlo en nuestra vida. En Juan 1.12, pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, le dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Qué lindo, ¿no? O sea, del momento en que nos da una nueva identidad en Cristo Jesús, ¿sí? Esas cualidades que nosotros buscamos en la antigüedad de las personas que nos rodearon, tenemos un Padre verdadero, por así decirlo, único, que esas cualidades que Él nos demuestra a través de su palabra son asimiladas en nosotros a través de Cristo. En el momento que nosotros le aceptamos, Cristo vive en nosotros. Por ende, nuestra identidad personal cambia. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Pero claro, debemos recibirle y aceptarle en nuestras vidas para que esa identidad personal que nosotros en un comienzo nos traía tristeza o desconsuelo o nos traía confusión, ahora se afirme esa identidad justamente en Cristo Jesús. Porque qué lindo es, ¿no? ¿En qué sentido lo digo? Claro, en un comienzo yo tenía las cualidades de Justin Bieber, tenía las de Iron Man, Capitán América o de Hulk. Bueno, ustedes saben en quién se están guiando. O de algún filósofo o pensador. Pero del momento en que murió, del momento que ya no existe, del momento que ya no es tomado en cuenta, tal vez nuestra identidad sufre problemas porque ya no está o no es importante. En cambio, en el momento que asimilamos las características o la identidad de Cristo, ¿sí? O bien del momento que el Señor nos considera sus hijos, eso nunca va a cesar, nunca va a terminar. Porque Dios existe y existirá por siempre. Es el mismo ayer, hoy y siempre. Y esas cualidades siempre van a estar en nosotros, ¿sí? Ahora, ya terminando. Y solamente quiero aclarar lo siguiente, que para mí es muy importante, porque tal vez uno dice, bueno, el Señor ya nos considera sus hijos, bueno, yo le recibo y se acabó el lío y sigo viviendo como soy, ¿no? Pero quiero dejar bien en claro esto, y también lo hice en los tips, ¿sí? ¿Quiénes no son sus hijos? Y esto está en Santiago 4.4, dice, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordia, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítame repetirle lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Eso en Gálatas 5, 19 al 21. Y en Santiago 4.4 dice, adúlteros, ¿no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Quiero dejarlo en claro, ¿sí? Ahora, como conclusión, Efesios 2.10. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Las cosas que preparó, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. ¿Sí? En Cristo Jesús somos nuevas criaturas. O sea, no debemos preocuparnos de lo que pensamos que somos, de lo que los demás piensan de nosotros, sino que nuestra verdadera identidad está en Cristo.
Esa es nuestra identidad originaria, primera, primitiva, como le quieran llamar. Es la única y verdadera identidad, no nos compliquemos la vida. ¿Sí? Porque incluso la palabra dice a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Ya estaba establecido desde mucho tiempo atrás cuál era nuestra identidad en Cristo Jesús. Y solamente esa identidad nos debe preocupar. Nada más. Nada más. Por ende, ¿qué es lo que somos? ¿Qué somos en realidad? Soy aceptado, soy hijo de Dios, soy amigo de Jesucristo, he sido comprado por precio y le pertenezco a Dios, soy un miembro del cuerpo de Cristo, estoy completo en Cristo, estoy libre de condenación, soy libre de cualquier condenación en mi contra y no puedo ser separado del amor de Dios, soy ciudadano del cielo, soy un pámpano de Jesucristo, la vid verdadera y un canal de su vida, he sido recogido y señalado para llevar fruto, soy el templo de Dios, soy un ministro de reconciliación por Dios, soy una obra de Dios. Esa es nuestra identidad. Cuando nos veamos en el espejo, esa es nuestra identidad. Somos hijos de Dios. No nos compliquemos más la vida. No esperemos escuchar lo que el resto digan de nosotros. El Señor ya lo dijo y no nos confundamos más. Somos hijos de Dios del momento que le hemos aceptado, del momento que le hemos recibido en nuestra vida, y nuestra identidad única y verdadera es en Cristo Jesús, en nadie más. Espero haber sido claro. Sí. Les entrego este mensaje con todo corazón y cariño y espero que sigan en este canal. Dios les bendiga y gracias. Chao.